Les voy a hablar sobre los tipos de intelectuales, aunque yo prefiero decirles tipos de eruditos porque es más cosa de práctica de alguna disciplina que de inteligencia. Porque la inteligencia puede estar presente, o sea, hay personas que desde la primera etapa son muy inteligentes y cuanto más inteligentes son, a veces más se les dificulta salir de esa etapa y pasar a la siguiente. Así que no tiene que ver exactamente con inteligencia, sino con otras cosas. Así que miren, la primera es el crédulo. El crédulo cree cualquier cosa, está acostumbrado a pensar que lo que se sabe, o porque cree que las cosas se saben, no es de que la gente descubre o que un autor piensa esto, un autor opina lo otro, sino de que es lo que dijo el maestro en la escuela, eso es lo que todos saben, lo que todos deben saber. Y si los demás no se acuerdan o no lo saben, entonces es que deben ser unos tontos. Porque no estudia y no practica ninguna disciplina. Entonces piensa que como a él no le ha costado nada pensar lo que piensa, si los demás no piensan igual es porque deben ser muy tontos. Esa es una de las falacias más notorias en ellos. Los crédulos suelen ser muy intolerantes porque no se fijan en otras cosas, no se fijan en fuentes, en métodos, en disciplinas, en estudios, entonces creen que todos deben pensar igual que él. Luego, otra falacia común de ellos es que creen cualquier cosa que defienda una autoridad, porque creen que el conocimiento viene más de autoridades que de métodos o de fuentes o de experimentos o cualquier otra práctica. Entonces son así como los niños cuando dicen, no, es que mi papá dijo esto, ah, no, pero mi papá dijo lo otro, así que es verdad, no, pues tu papá es un tonto y así. Así es como discuten los crédulos. Luego otro es, si el otro piensa distinto a mí, es porque es tonto o es malintencionado. Luego otra es, no hay pruebas de que X sea falso, por lo tanto es verdadero. Esta es una falacia muy común de los crédulos, que si no tienes pruebas para afirmar algo que no exista o que sea falso, entonces asumen que es verdadero, siendo que la ausencia de pruebas no justifica ni argumentar que sea falso ni que sea verdadero. Sería algo indefinido. Luego, otra es, X no se puede probar. Y explicaría la ausencia de X, por lo tanto, Y y X son verdaderas. Este es otra falacia bastante común en los crédulos, y es que, por ejemplo, dicen, no, es que como no hay pruebas de que lo que yo digo es verdad, pero tal cosa explicaría que lo que yo digo es verdad, aunque no hay pruebas de ello, entonces son verdad las dos. Así que de ese modo lo usan mucho para justificar cualquier cosa que les ocurra y poder argumentar que es verdadero sin necesitar buscar pruebas de ello. La segunda etapa es el amétoda. Amétoda pues, se refiere así como sin método. El amétoda es más o menos como el crédulo, pero el amétoda sí estudia. La diferencia es que sus métodos de estudio, sus fuentes son erráticos o descuidados. Por ejemplo, el amétoda no conoce fuentes de libros o artículos. En vez de eso, sus fuentes son videos en YouTube y TikTok. Entonces, como la métoda no practica ninguna disciplina, no hace experimentos ni nada, y no conoce las falacias lógicas, no las distingue, entonces las comete con mucha frecuencia. Además, cree que debe pensar por sí mismo todo lo debe comprobar por sí mismo o pensarlo él mismo. Y eso lo lleva a pensar muchas tonterías cada rato. Luego, además, también la métoda con frecuencia es desconfiado. El crédulo se creía cualquier cosa que dijera la autoridad, pero la métoda desconfía totalmente de la autoridad, está en el otro extremo. Entonces sus falacias comunes son, si X idea o explicación es defendida por una autoridad, por ejemplo por los noticieros, por los científicos, por las escuelas, lo que sea, entonces debe ser falsa, porque nos quieren manipular. Entonces asume que cualquier cosa que defienda a una autoridad va a ser falsa, y cualquier cosa que las autoridades digan que es verdadera, va a asumir o que afirmen que es verdad, que es falsa, él va a asumir que es verdadera. Entonces va a basar sus criterios en
oponerse a la autoridad. Ese es siempre de rigor. Posiblemente este tipo de personas tengan problemas con su padre. Luego otra es que si X puede explicar Y, entonces X es verdadera y también Y. O sea, entonces cualquier abducción que tengan, o sea, cualquier idea que se les ocurra para explicar otra cosa, de inmediato la asumen como verdadera, no la ponen a prueba, no creen, saben, están completamente seguros, aunque no tengan pruebas de que esa explicación sea verdadera. Luego, si X explicación implica algo malo y Y explicación implica algo bueno, entonces prefieren la que implica algo bueno. Eso es falacia ad consequentiam. Es de que prefieren las explicaciones que van más de acuerdo a su propia cosmovisión, a sus propios prejuicios y demás. Y otra, la más común, es: miré un video en YouTube que afirmaba tal cosa, por lo tanto tus años de estudio y práctica son inválidos. Esa es la más frustrante de relacionarse con ellos. Luego la tercera es el insoportable. Todos, yo creo que todos en algún momento pasamos a ser insoportables en el desarrollo de las prácticas de alguna disciplina. El insoportable estudia y usa un método riguroso, tiene conocimientos científicos auténticos, bien hechos, pero es grosero, altanero, pedante y agresivo, y piensa que siempre debe tener la razón y percibe el equivocarse como ser humillado. Entonces, pues no sabe debatir, solamente sabe pelear. Entonces, el insoportable, aunque pues él se abandera con la ciencia, suele ser el mismo que causa que la gente le tenga aversión a la ciencia. Porque como son insoportables y cada rato andan, no, pero es que la ciencia, esto y lo otro, y están friegue, que pues ya luego la gente dice, ay, pinche ciencia, porque confunden a la ciencia con el güey que la defiende, entonces le atribuyen a la ciencia el ser insoportable por este tipo de personas. Entonces sus falacias comunes son: mi contrincante tiene mala ortografía, por lo tanto yo tengo razón y su opinión no importa. Mi contrincante es un imbécil, por lo tanto soy mejor. Y si mi contrincante queda mal, yo quedo bien y me siento mejor. Porque el insoportable con mucha frecuencia se va por las ramas y no busca entender el argumento o la idea de la otra persona. Solamente busca el más mínimo detalle. Por ejemplo, que si alguien le está explicando, no, es que Aristóteles decía que yo solo sé que no sé nada, y eso es parte de un argumento más grande. Y ese detallito que es falso, pero es nimio, es nada más un detalle que mencionan como, pues, por no sé, por adornar o por cualquier otra cosa. Pero pues de algún modo todos sabemos que Aristóteles está levemente emparentado con Sócrates por ser discípulo de Platón, etc. Pero lo insoportable ahí se iría, no, eso es falso, y entonces se iría por ahí para darle friegue, hasta... Porque su propósito no es aprender algo nuevo ni enseñar algo nuevo, sino su propósito es hacerte quedar mal y quedar bien él. Entonces, por eso son insoportables. El insoportable a veces cree que existe un cuerpo de conocimientos inmutables y cree que las cosas se saben. Es que siempre que te metas a cualquier disciplina, vas a hallar un montón de personas practicando la misma disciplina con un montón de perspectivas diferentes. Entonces, cualquier tema al que te metas, va a haber siempre diferentes autores pensando algo levemente distinto de los demás acerca del mismo detalle. El insoportable a veces no se fija en eso. Entonces, y así pues. Luego, el lector, la siguiente etapa. El lector, ese sí estudia, sí tiene método, se fija en las fuentes. El lector poco a poco se va dando cuenta de que no existe la ciencia, no existe la religión, no existe la filosofía. Lo que existen son autores, personas a las que se atribuyen ser científicos, filósofos o religiosos, pero que no existe como tal la ciencia, ni la filosofía, ni la religión, ni nada de eso.
No existe el psicoanálisis, no existe la psicología, no existe nada de eso. Entonces, cada vez que alguien dice, la ciencia dice que, ahí de inmediato ya se dan cuenta de que quien lo está diciendo no sabe de lo que está hablando, porque la ciencia no habla, quien habla es un autor. ¿Y quién fue el que dice eso? Pues hay que ver quién. Entonces fue alguien. Pero el lector, como ya sí sí lee a diferentes autores, se da cuenta de que en cada ciencia, en cada disciplina hay diferentes opiniones, diferentes perspectivas, y que no hay nadie que sea la ciencia como para pensar algo. La ciencia no piensa, no habla. Entonces el lector ya se empieza a dar cuenta de esto y sabe que no puede confiar completamente en lo que le enseñaron en la escuela, y por eso estudia por sí mismo, pero eso no significa tampoco que tenga que desconfiar de todo lo que le enseñaron en la escuela o lo que digan las autoridades. El defecto del lector es que sigue creyendo cualquier cosa que hay en los libros. Por ejemplo, con frecuencia el lector cree que las ideas de un filósofo de hace 2000 años o de hace 200 años siguen aplicando el día de hoy, y prefiere a veces libros viejos que información de conocimiento vigente, de conocimiento actual. Después sigue el investigador. Por fin reconoce que no sabe todo, y ya se empieza a dar cuenta que cuanto más aprende, más se da cuenta de su ignorancia. Entonces, de ahí se da cuenta también de que no puede construir conocimiento solamente sentarse a pensar y ya, porque así no funcionan las cosas. Tiene que buscar métodos, tiene que usar experimentos, buscar pruebas, además de pensar, además de estudiar. El investigador no busca demostrar su punto, no busca tener la razón, lo que busca es aprender cosas nuevas, y parte de aprender cosas nuevas es reconocer sus propios errores y su propia ignorancia. Entonces el investigador no considera a los demás como adversarios, sino como personas con las que tiene que juntarse para llegar a un conocimiento mejor. Entonces ve a los demás como compañeros y no como adversarios. El investigador ya por fin, sí ya sabe debatir correctamente. Y la última etapa es el maestro. Se da cuenta de que cuanto más conocimientos tiene, mejor puede vivir y enfrentar el mundo. Entonces, del modo contrario, cuanto más ignorante se es, más fácil se sufre. Entonces, esto no solamente afecta a la persona ignorante, sino a sus allegados. Entonces, cuanto más ignorante sea la mayoría de la gente, más jodidos vamos a estar todos. Y cuanto más sepa la mayoría de la gente, mejor vamos a vivir todos. Entonces, ya por fin el maestro es maestro porque se da cuenta de que tiene que enseñar con paciencia, sin insultar a la gente y no humillarlos. Estas transformaciones o etapas del erudito o del intelectual las hice yo a modo de como he observado a las personas que conozco y a mí mismo. Yo he sido un crédulo, he sido un amétoda, un insoportable, un lector, un investigador y un maestro. Es la última transformación que tuve. Tal vez haya más en el futuro, no sé. Y quizás no sea algo lineal, sino algo que sea más como un árbol que se ramifica en diferentes etapas. Por ejemplo, la métoda se puede convertir en el conspiranoico. Bueno, con frecuencia se convierte en conspiranoico en algún momento. Y así, yo también he sido insoportable, tal vez todavía lo soy, a veces se me sale. No son etapas así como que digamos, no son discretas. Hay algunas que están mezcladas. Por ejemplo, el insoportable a veces se mezcla con el amétoda, a veces el insoportable se mezcla con el lector y así, pero ya es más difícil que el insoportable se mezcle con el investigador. Y luego el maestro pues ya puede tener un poco de todos los demás. Son como diferentes aspectos que se van formando, pero en general son algunas transformaciones que todos solemos tener. Mis alumnos tuvieron la suerte de que yo ya no fuera un insoportable para cuando comencé a dar clases, porque poco a poco me fui dando cuenta de que no sirve tratar a la gente mal cuando quieres mostrar algo o enseñar algo, porque
cuanto más los trates mal, más van a tomar prejuicio contra la cosa que intentas mostrarles. Además, luego ya que llegué a enseñar ya las primeras veces, a veces mis alumnos me decían unas pendejadas, pero unas pendejadas que yo me quedaba así, debería agarrarlos a coños, pero pues también era como de, pues yo soy el que le está enseñando, está chiquito, entonces no hay que tratarlos así, pues hay que tener la paciencia de enseñarles poco a poco, no puedes ser grosero con alguien cuando intentas enseñar algo, pues, y así. Entonces son como diferentes transformaciones, yo las he tenido, posiblemente algunos de ustedes estén en alguna de estas. No tiene nada de malo, es parte del crecimiento, pero hay que pasarlas. Creo que hay que tratar de llegar todos a ser maestros en este aspecto.